¿Y cómo nació esta pasión por los libros? ¿De dónde nace? Bueno, un poco en mi caso particular es una herencia paterna. Mi padre leía mucho, extranjero del siglo XIX, entre los dos, 3 siglos, digamos, porque nació en 1895. Y luego, como yo era un peligroso delincuente subversivo en los años 70, en realidad Era como se no, calificaba a la gente en aquel momento, ¿no? Sí. claro, claro, me echaban al diablo de cuanto trabajo entraba, a los 3 días me pegaban una patada, ¿sabe dónde? Ajá. Razón por la cual puse una librería, más a sugerencia de mi esposa que mía. Y bueno, así nació en el 79, un 5 de marzo, la librería, y bueno, estuvimos casi 30 años. Primero solo, después con Hugo Catalín, Sí. un gran amigo, con el cual compartimos muchos años la sociedad. Después él tomó un rumbo diferente, digamos, siempre con los libros, y finalmente quedé solo hasta que llegó la debacle y me llevó puesto, digamos. Muy doloroso fue todo eso, Ajá. porque durante aproximadamente 7, 8 años era todo pérdida. Así que en términos vulgares me fundí ¿Cuándo cerraste? ¿En qué año? el 8. El El, 31 de enero del 8, encima, el 2008. Ajá. del 2008, sí. Encima el 31 de enero, porque la mayor venta de la librería, el 80%, se hace, como la librería que teníamos nosotros, era desde mediados de febrero hasta mediados de abril. Claro, Y en la ahí época era escolar, digamos. claro, el 80% de la venta se hacía eso. Bueno, habíamos aguantado todo el año y me piden el local que vencía Claro. cada 2 años, 4 años, ya ni me acuerdo cómo era, y no pude conseguir que me concedieran, aunque sea 2 o 3 meses más para poder liquidar todo. Consecuentemente, debía ser desapareció la Sí, 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 sociedad sí. por inexistencia de posibilidades de instalarme en Claro. ningún lugar. ¿Y siempre estuviste ahí en calle Rivadavia? Siempre, siempre, siempre. ¿Rivadavia? Siempre, ¿Qué dirección siempre. era? No, perdón, Rivadavia no, Sarmiento. Sarmiento, perdón, Sarmiento. Sarmiento 16. Sarmiento 16. Eso fue a sugerencia de, ¿cómo se llamaba? El que tenía la inmobiliaria por calle Nación, que ya murió este pobre hombre. Bueno, me sugirió ese local Ajá. al lado del hotel Sí, que está ahí ahora, el hotel, no me acuerdo cómo se llama, sí. pegadito al hotel, porque para mí era medio chiquito el local, y me Ajá. dice este hombre, me dice, no se preocupe, dentro de poco, dice, se va a terminar el local, dice, va a haber un local al lado, dice, yo estoy a cargo de eso, se lo voy a alquilar. Bueno, el hotel se acaba de terminar Hace poco nada más. hace poquito, o sea que unos 35 años tardó. ¿Te acordás cómo fue el día que abriste? Y sí, fue, como te diré, un hecho con mucha ansiedad. Primero porque desconocía el comercio, desconocía el tema de la comercialización del libro y desconocía hasta el mercado. Yo era un improvisado total. ¿Y qué libros compraste para arrancar, digamos? No qué títulos, ¿no? Sino qué línea, qué No, estilo. comenzamos con los libros escolares, porque en principio la idea era nada más que vender artículos de librería generales, digamos, papelería, en fin, lo que se vendía en aquella época, Sí. hasta cinta hasta mimeógrafos se vendían. Ajá. Pero la demanda comenzó a haber una demanda grande de libros de texto. Consecuentemente comenzamos ¿De textos de escolares? textos escolares, sí. Y bueno, y nos convertimos en poco tiempo, al año siguiente, ya en una librería muy importante de venta de textos, ocupando un lugar sin desmerecer a mis ex colegas. En esa época estaba Ñaño, estaba Viña, no, Echeverri, Ajá.
Roberto, un gran tipo, Susana que sigue, Susana Tapia, Marta Segura vino un poquito después. Bueno, de cualquier manera, comenzamos a competir con ellos, nos fue bien al principio, porque yo incorporé inmediatamente a Catalín, que incorporó un poco de capital, porque yo no tenía gran dinero. Y bueno, así se fue formando y con el tiempo llegó a tener casi 10.000 títulos, que es una enormidad. Sí, 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 para una librería en San Nicolás es muchísimo. Bueno, Hay que recordar, sobre todo a los jóvenes, que hubo una época donde solamente se leía en papel. Exactamente. Exactamente eso, que hoy ya se está convirtiendo en un lujo de pocos o de algunos aficionados o que quieren el libro, lo adoran. Yo soy uno de ellos. Yo no puedo dormir si no leo 1 hora o 2. ¿Y qué libro leo? Y el que está de acuerdo a mi estado de ánimo, como me he reservado para mí, he comprado en mi propia librería unos 500 ejemplares de los cuales yo voy eligiendo día por día o semana por semana lo que quiera. Pero esos son gustos que me parece que como van las cosas van a ir reduciéndose cada vez más. Alguien, creo que, no recuerdo, haciendo la Feria del Libro, supongo que fue Arturo Sábato, me parece, que haciéndole el comentario de que el libro tendía a desaparecer por razones... Sí, por la lectura en pantalla, los claro. e-books y todo eso. Sí. Y él me contestó, esto no me lo olvido jamás, no, dice, el libro no va a desaparecer nunca, dice, porque es un elemento, dice, como un instrumento. Claro. Dice, como el tenedor, el cuchillo, la copa, dice, pasan los años, dice, y siempre está. Y seguramente que va a ser así. Y el libro, claro, dice, tiene una ductilidad, se puede manejar de 1000 maneras, se puede sentar abajo una planta, tomar mate, mirar, sentarse en el río, pescar y leer. Pero creo que hay alguna equivocación en eso porque me parece que la disminución de libros editados debe andar en torno del 70% claro. de los momentos de mayor edición en nuestro país. Se editaba muchísimo. Argentina era fue un país de avanzada literatura, con grandes literatos y muy buenos lectores, así como también están los que leen cualquier basura, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Pero la industria vive de todo, de lo bueno y de lo malo. Además es probable que esté bien que haya de todo. Sí, 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 por supuesto. Bueno, es muy sabido, y vos lo dijiste al principio de la entrevista, que vos tenés una marcada tendencia peronista, digamos, sos peronista y la gente te reconoce como gran peronista. Vos cuando tenías que elegir los libros de literatura, sobre todo, ¿no? Sí. O libros de historia, de ensayos, etcétera, ¿los elegías con esa orientación? No, para nada. El librero tiene que ser por excelencia absolutamente aséptico en ese sentido. O sea, tiene que ofrecer al público que viene, porque el público que entra a una librería no entra por una ideología determinada, va a buscar material. Que haya tenido más libros referidos a la figura de Perón que el resto, es probable, sí, porque, digamos, entre el público que me seguía en la librería, digamos, entre mis clientes, había muchos que, al saber de mis pensamientos, iban a buscar libros de él. Pero igual que la de Catalín, de ninguna manera, teníamos libros absolutamente antiperonistas. Ah, también. Sí, los que quemaron las iglesias, bueno, en fin. El libro negro de Perón, todo lo que Perón se había robado, que eran 700 millones de dólares de aquella época, una cifra colosal. Pero vos pensás, digamos, porque hay librerías especializadas en determinadas temáticas, ¿no? Sí.
¿Vos pensás que San Nicolás tiene, y de alguna forma adelantaste un poco la respuesta también, tiene un público de ese tipo? No, no me refiero solo al peronismo, sino progresista, de izquierda, que busca otra cosa y lo encuentra en San Nicolás, lo encontraba en tu librería. Sí, sí, en mi librería veo un poquito de todo, pero lo cierto es que hay una cierta subjetividad que no se puede negar. Nadie es absolutamente abierto a todos los pensamientos. Claro. Lo cierto es que el librero quiere vender, sobre todo, porque entre otras cosas es un negocio y para que sea rentable tiene que haber una determinada cantidad de volúmenes que uno tiene que vender. Lo que sí hay, más que por cuestiones ideológicas, es los distintos géneros que se manejan. Ajá. Yo tenía una inclinación mayor hacia los géneros de los ensayos, a los géneros que tenían que ver con los relatos históricos, las distintas fuentes de pensamiento histórico, hacia las novelas históricas, novelas de contenidos para mi gusto, con un género, la novelística es un género muy fuerte, muy importante. Busqué siempre autores que tuvieran relevancia. Y después estaban otros que se dedicaban más al género infantil, al género juvenil, a la autoayuda, a otros géneros que a mí sinceramente no me gustaban. No que no me interesaban, los tenía también, pero en menor cantidad, primero porque lo desconocía, claro. No podía orientar a mi público, porque una de las características que tenía nuestra librería es que el público llegaba y consultaba, muchos consultaban, Roberto, ¿qué te parece? A ver, ¿qué podría leer? Ajá, mira vos. Eso era bastante común. Y bueno, depende. ¿Y vos te sentías en esa posición de poder recomendar, digamos? Sí. ¿Por qué? Porque tenías que conocer también a quién te preguntaba, ¿no? Digamos, es probable que alguna vez haya volaseado, como cualquiera. Pero en general, cuando recomendaba de acuerdo no solamente a mi gusto, sino, digo, mira, si a vos te gusta, digamos, el derecho romano, ¿y cómo no vas a llegar a Cicerón? Claro. ¿Está? Entonces tenía esa facultad, sí. Si entrabas en el campo de la filosofía y a los clásicos, ¿y cómo no ibas a llegar a Platón, Aristóteles, Heráclito, el Oscuro, qué sé yo, Aristóteles? ¿Cómo no vas a leer la metafísica? ¿Cómo no vas a leer la ciudad? Bueno, en fin, todo esto me daba probablemente alguna ventaja sobre otros libreros que no tenían desarrollado ese grado de cultura. No digo que yo haya sido más culto que los demás, sino que haya tenido una inclinación, claro, hacia esos temas. Ajá. A ver, ¿de dónde me surge eso? En gran medida la culpa es de Perón. Porque cuando mandaba la cinta y nosotros escuchábamos con ese entusiasmo juvenil la lucha por el retorno, qué sé yo, él siempre sugería, bueno, primero que comenzaba siempre sus charlas con referencias históricas. Ajá. Y él cuando se refería a alguna estratega militar recurría a Alejandro Magno o Aníbal. Una gran admiración por Napoleón y por supuesto por San Martín. Claro. Entonces esto nos llevaba a tener que investigar esos temas. Claro. A mí me llevó, por ejemplo, eso a Apunte de Historia Militar. ¿Y qué es eso? Apunte de Historia Militar era la descripción de todas las grandes batallas que hubo en la historia de la humanidad. ¿Y por qué sugería Perón estas cosas? Porque él decía que el trabajo de un político era conducir. Y la materia prima, o sea, el artista era el conductor, pero la materia prima es la gente, el pueblo. Claro.
Y para conocer a los pueblos había que conocer la historia. Ajá. Y ahí entonces ustedes claro, uno tenía una inclinación especial, Ajá. Por eso que yo también le recomendaría, sobre todo a aquellos que tienen alguna vocación política, alguna vocación social, hay vocaciones de distintos tipos, ¿no? Sí, sí, sí. Que recurran a las fuentes históricas que no van a dar ninguna solución, pero nos van a ayudar a entender la naturaleza humana, que es más o menos siempre la misma. Y Roberto, vos ¿aprendías también de tus clientes, de los Sí, lectores? ¿Aprendiste sí, mucho de ellos? sí, aprendí muchísimo, muchísimo. ¿De qué forma aprendías? ¿Por qué? Y porque leer todo es imposible. Hay que seleccionar, hay que cribar, hay que zarandear, Sí. digamos. Y quien tiene un poquitito de inteligencia mínima, sabe que el cliente que se orienta para un tipo de literatura va eligiendo lo mejor. Ajá. Entonces, con ellos, conversando, me iban sugiriendo las mejores lecturas sobre determinados géneros. Entonces eso... Y vos los conseguías y lo traías a la librería. Exactamente. Yo llegué a conocer, gracias a mis clientes, una cantidad infinita de material, muchos de los cuales no existen más, no se editan más. Pero bueno, con ellos uno aprende. Sigo aprendiendo de muchos lectores actuales amigos, muchos apenas conocidos, que sugieren, che, ¿por qué no te lees tal cosa vos que te gusta esto? Ajá. Y bueno, para aprender se aprende hasta que uno estira la pata. Seguramente. Vos sabés que algunas personas dicen que si te gusta leer, lo peor que podés hacer es ponerte una librería, porque te la pasás todo el tiempo en un trabajo administrativo, estás rodeado de libros, tenés el deseo de leer, pero no tenés tiempo. ¿A vos te pasó eso o no? No. ¿O te hacías tu tiempo? No, yo creo, no está mala la reflexión, pero digamos, lo que a uno le gusta hacer, lo hacen todo. Yo he conocido andinistas que son radiólogos. Ajá. Y de primer nivel. He conocido, y son andinistas. Claro. Y el andinismo es caro, y lleva mucho tiempo, y riesgoso, y sin embargo lo hacen igual. Claro. Yo creo que todo lo que a uno le apasiona, lo puede hacer aunque tenga dificultades de tiempo. El tiempo se hace cuando algo a uno le apasiona. Cuando tenés la pasión de hacerlo. A ustedes les apasiona, por ejemplo, el trabajo que están haciendo. Yo sé que a ustedes les apasiona. Entre otras cosas, por eso les he traído acá varios libros. Sí, varios libros, pero uno en especial de García Lupo, porque una sí. gran admiración sobre un periodista de investigación, que murió hace poco, que yo tengo una gran admiración también por él. ¿Y por qué? Porque me enseñó 1000 cosas que ocurrieron en la Argentina, que ya ahora obviamente no, pero que están grabadas ahí, y hacían periodismo de dónde sacaba el tiempo este hombre para hacer tanta investigación. Sí, escucho. Roberto, bueno, ¿y tuviste la oportunidad o el interés, digamos, de poder vender libros de autores locales? Sí. Los autores locales llevaban los libros sin ninguna pretensión económica en la inmensa mayoría, por el simple gusto de desarrollar un tema, que era su forma de ver, tanto en distintos géneros, y lo dejaban en la librería, lo que se vendía, y lo que no se vendía, no tenían ningún problema, lo retiraban o inclusive algunos lo dejaban, digamos. ¿Por qué? Porque el escritor nicoleño, sacando raras excepciones, no han sido escritores de venta masiva. Claro, no. No son como el libro de Cristina, que vendió 500.000 ejemplares. Sí. O Majul en su momento con
algunos temas que yo ni recuerdo, creo que... Sí, Los dueños de la Argentina, sí. Los dueños de la Argentina. Robo para la corona de Berbisky. ¿Eh? Robo para la corona Robo de para la Berbisky. corona de Berbisky, sí, es cierto. O Isabel Allende, Claro, que ha hecho sí. infinidad de libros. ¿Y había interés en el público por autores locales? Hubo 2 o 3 autores, que yo no voy a hacer mención, en todo caso voy a hacer mención de uno solo. A ver. Porque sería injusto probablemente, y voy a hacer mención, no de un, el primo, fue un autor que vendió cantidades, pero una autora en especial, que a mí, con la cual no me llevaba muy bien, pero fuimos grandes amigos, Marta Blum. Ajá, Marta, claro. Marta... Tuvo un sello editorial propio, sí, inclusive, sí, ¿no? sí. Y tiene algunos libros de poesía que ahora los estoy revisando con mayor atención, de gran nivel. Y una escritora que ahora yo no me puedo acordar, que es rusa, que escribió un libro muy importante que se llama Cálmate, Memoria. Y no me puedo recordar el apellido, pues es rusa. Creo que debe haber muerto porque la última vez que la vi tenía como 85 años, y hace muchos años. Cálmate, Memoria es un libro de una crónica de su propia vida, pero de una vida tan trágica, tan dura, tan apasionante, que me quedó grabado y vendió mucho. Y vendió mucho también. Y se vendió de un escritor local, de uno de sus periodistas de acá, sobre el tema de las viñas de San Nicolás. ¿Cómo Yo se lo llama? escribí. Pero carajo, disculpa. Te había olvidado. Me había olvidado. Vos fijate la memoria. Mira vos. Mirá la memoria. Tu que... libro se vendió mucho, sí. Es un libro interesante, donde evidentemente, te lo digo con toda franqueza, y discúlpame la crítica que te voy a hacer. Pero de alguna manera que es una puedes crítica. hacer es la crítica, sí. Falta mucho más. Sí, porque pero, es una historia claro, porque muy es rica. incompleta. Lo que pasa es que había que terminarlo en algún momento. Vos, ¿viste cómo es? Vos te pones a escribir, investigar y no terminás nunca. Entonces, si tenés que darle un corte, ¿viste? En algún momento decir, bueno, hasta acá, porque si no, me paso la vida y nunca lo publico, nunca lo edito. Claro. Y dice que cuando San Agustín escribió, pucha, ¿cómo era el de San Agustín? Bueno, que cuando llevaba por la mitad se había olvidado del principio. O sea, le llevó tanto tiempo a San Agustín. Bueno, así que tu libro que se llama... El vino nicoleño. El vino nicoleño. Ya me había... Bueno, ese libro se vendió mucho. Tuvo mucho interés. Se vendió mucho, tuvo buena repercusión. Y bueno, y después hay autores como Piero, por ejemplo, es un escritor de jerarquía, pero que no ha tenido mucha, digamos, cantidad de ventas, digamos, por lo menos en lo que refiere a mi librería, ojo. ¿En tu librería hacían presentaciones de libros? Sí, ese tipo se hicieron varias. ¿Sí? Varias. La más extraordinaria y de alguna manera cómica, porque nos tuvimos que trasladar, fue de un autor que médico, pero naturista. Y se llamaba Motura. El libro se llamaba Aprende a curarte. Lo íbamos a presentar en la librería. Resulta que cuando llegamos a la librería, lo dijimos a las 3 de la tarde, por decirte una hora, y había 500 personas. Obviamente no entraban en la librería. Entonces estaba Lalo de intendente. Che, Lalo, mirá, tenemos un despelote de gente acá que es infernal. Es la presentación de un libro y no lo podemos... Bueno, les doy el auditorio. Fuimos al auditorio, no entraban ni un tercio. Nos dieron el Teatro Municipal. Y el Teatro Municipal se llenó con la presentación de ese libro, que se llama Aprende a curarte, que ese hombre, no tuve más noticia de él, creo que debe ser el libro que más se vendió en San Nicolás en toda la historia. Y sí,
Puede ser, es porque probable. 500 personas para la presentación Y de un porque libro. nosotros debemos haber vendido alrededor de 1.500 más o menos, y para dar una idea, los libros más vendidos, 100, 150, 200 ejemplares por título. Es muy difícil vender en una sola librería, sacando las grandes, ¿no es Sí, sí, cierto? sí. Más de 150 ejemplares. Y este vendió esa cantidad. Eso es lo cómico. Y se presentaron después varios libros más, algunos de autores locales, y también cuando traíamos para la Feria del Libro. Creo que Torcuato Di Tella presentó alguno ahí, pero no me puedo recordar, porque con Torcuato tuvimos alguna relación amistosa bastante amena, digamos. Y él escribió varios libros, uno de ellos creo que lo presentó en la librería, pero no me puedo acordar. ¿No extrañás aquellas épocas? Y sí, la nostalgia siempre está, y sobre todo lo más doloroso porque terminó teniendo que cerrar con deudas, o sea, fue muy triste, fue muy triste. Digo con toda franqueza, esta persecución que hubo en aquellos tiempos, loca, porque éramos inofensivos nosotros, como que subversivos, éramos unos perejiles. Fue una suerte de alguna manera en haberme introducido en el campo de la librería, que es un campo maravilloso, un campo que ofrece posibilidades infinitas y que le enseña, sobre todo, a mí me ha enseñado, la tremenda ignorancia que tiene uno. Cuanto más lee, se da cuenta que más ignorante es. Y eso, por eso decía Sócrates que solo sé que no sé nada. ¿No? Por eso se consideraba el más sabio, ¿no? Claro. Porque no sabía nada. Bueno, eso me dio la librería. No sé qué otra cosa podemos decir de eso, aparte de la tristeza, que sí, la he sentido, pero ya no estaría en condiciones por mi edad y la competencia de otros Formatos, ¿no? formatos, que Ahora, también es una forma de expresión, que sí, yo no sí. la desprecio de ninguna manera, simplemente que a mí no me gusta. Soy, como decía un pensador alemán que se llama Spengler, que Sí. escribió La decadencia de Occidente, uno de los grandes pensadores del siglo XIX, que nosotros, los pueblos no creadores de tecnología, tenemos cierta fobia hacia la tecnología. Y yo me di cuenta que o sea, hacia las innovaciones Sí, 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 tecnológicas, claro. no a la tecnología, sino a las A las innovaciones, innovaciones. cierta no digo desprecio, cierta fobia. Claro, Y yo me he dado cuenta que efectivamente es cierto, porque yo no manejo cosas que manejan chicos ahora que tienen 5 años. claro. Y eso no puede ser otra cosa, o sea, un poco por burro y otro poco porque me No, cuesta, te me cuesta. cuesta. Bueno, Roberto, muchas gracias por habernos contado todas estas historias. No, al contrario, estoy muy agradecido porque me siento halagado de alguna manera de que un medio tan importante como este me dé la oportunidad de comunicarme con tanta gente, y seguramente no me merezco semejante Sí, te lo mereces porque tuviste muchísimos años, una trayectoria, y la idea es un poco contarle también a la gente que no conoce lo que pasó en San Nicolás y generarle un interés por estas cosas. Bueno, no, sí, en esto les estoy agradecido, sobre todo por esa, a ver, como final, digamos. Yo creo que la tarea más importante que hemos realizado, no solamente yo, sino un grupo de gente muy grande, con Duilio y muchísima gente más, fue la inauguración de la Feria del La Libro de San Feria del Nicolás, que Libro. todavía se sigue haciendo, y que la idea era que el libro sirviera como un instrumento para que la gente se juntara en un momento muy difícil de San Nicolás, un momento de todas las privatizaciones, la desocupación,
la explosión de kiosco, de remises, y bueno, toda esa parte desgraciada de San Nicolás, la Feria del Libro fue una especie de refugio donde la gente podía reunirse a conversar sobre cosas importantes. Claro.